En este vídeo vamos a analizar si existe una obligación para el Compliance Officer de denunciar fuera de la empresa los delitos corporativos que se hayan cometido. Vamos a dar una opinión, lógicamente, en derecho y en medicina, por ejemplo, pues 2 y 2 no son 4, pero sí que vamos a dar una serie de argumentos para avanzar. Ya lo que os avanzo que es, en mi opinión, la respuesta es: no existe esa obligación como tal, la obligación de denunciar fuera de la empresa los delitos que se cometan en la empresa, los delitos corporativos. En primer lugar, desde el punto de vista de hard law, de norma imperativa que emana de los poderes públicos, no existe ninguna previsión normativa especial para el Compliance Officer que le obligue a denunciar o reportar los delitos fuera de la compañía. En efecto, cuando se reformó el Código Penal en 2015 no se estipuló ninguna obligación específica para el Compliance Officer. La única obligación específica es velar por el funcionamiento y el cumplimiento, pero inclusive cuando establece el artículo 31 bis número 5 los requisitos que tiene que tener un modelo de prevención penal, jamás establece la obligación, ni siquiera para la persona jurídica, de tener que reportar los delitos fuera del canal de denuncias interno. De hecho, establece la obligación de reportar al Compliance Officer los delitos, pero dentro, a través de los canales de denuncia internos. También ese artículo 31 bis número 5 tampoco prevé más allá de una sanción disciplinaria para los autores de los hechos. Es decir, en ningún caso el Código Penal obliga ni a la empresa ni al Compliance Officer a denunciar fuera o a sancionar más allá de la disciplinaria a los autores del delito o del hecho. Con lo cual, si el Código Penal obliga solo a sancionar disciplinariamente y a tener un canal de denuncias interno, no parece que le obligue a la empresa a externalizar esa denuncia. Como veremos, además, puede afectar gravemente a los derechos fundamentales de la persona jurídica. Si nos vamos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tampoco se modificó en el sentido de establecer una obligación específica para el Compliance Officer como la obligatoriedad de denunciar externamente a la organización los delitos que se cometan. Fijémonos, que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una obligación para cualquier ciudadano del Estado español, sea Compliance Officer, sea enfermero o sea policía o sea un particular, de denunciar los delitos que haya presenciado o que tenga conocimiento que se han perpetrado, siempre que sean de carácter público. Con lo cual, más allá de esa obligación que es para todos los que estamos dentro del ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, dentro del Estado español, más allá de esta obligación, tampoco existe una obligación específica para el Compliance Officer. Es más, el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Gallardón en el año 2013, el famoso Código Procesal Penal, que al final no vio la luz, tampoco establecía la obligación de denunciar para el Compliance Officer. Es más, establecía que el Compliance Officer fuera el órgano especialmente designado para representar a la persona jurídica dentro del proceso, lo cual nos da a entender que le daba la facultad totalmente contraria, en nombre de la persona jurídica, no confesarse culpable y no reconocer los hechos, con lo cual le daba un estatuto de confidencialidad o de protección a la persona jurídica en la estrategia de defensa. Si vemos, desde hard law no existe, por tanto, a mi entender, ninguna obligación de exponer. No podemos considerar al Compliance Officer una especie de auxiliar público del interés general. Quiero decir, el Compliance Officer trabaja para una empresa privada, se debe a una empresa privada con unas funciones muy concretas que revierten en beneficio de la persona privada y no le convierte en una especie de auxiliar del Ministerio Fiscal, en una especie de autoridad o funcionario público o en una especie de auxiliar de un pseudo interés general en que se persigan todos los delitos que se han cometido en el ámbito de una compañía. Esto sí que lo tiene, pero dentro de la empresa, como ahora veremos. Por tanto, si no se le convierte como un funcionario o una autoridad pública que sí que tiene el deber de denunciar y perseguir la comisión de delitos de carácter público, el Compliance Officer no tiene esa condición y, por tanto, no se debe institucionalizar ese deber hipotético de denunciar los hechos. Por tanto, vemos que desde este punto de vista no hay ninguna previsión de hard law. Si nos vamos a que los derechos de defensa de la persona jurídica incluyen como sujeto penal el derecho a no declarar y el derecho a no confesarse culpable,
cualquier eventual denuncia que formule el Compliance Officer mutuo propio podría vulnerar esos derechos fundamentales de la persona jurídica. Hay que tener presente que el Código Penal no obliga a un delincuente a autodenunciarse. Es más, si lo hace, si confiesa, se le va a premiar con el derecho penal premial que establece un atenuante muy importante si la confesión es espontánea o menos importante si es dentro del proceso y por tanto ya se ha incoado un proceso contra ese delincuente. Pero pensemos que la persona jurídica en ningún momento del 31 bis se le establece la obligación de autodenunciarse, como no podría ser de otra manera al ser un sujeto investigado dentro de un proceso penal. ¿Qué ocurre? Que si la persona jurídica delega en el Compliance Officer la facultad de supervisar el modelo de prevención penal, el delegado no podrá ir más allá de lo que el delegante le ha delegado. Y si el delegante le ha delegado el derecho a confesarse culpable y a no reconocer los hechos, a autoincriminarse, por tanto, el Compliance Officer se excedería de esa delegación denunciando a la persona jurídica. Hablo legalmente, es decir, con previsiones legislativas. Es más, el Compliance Officer que así lo hiciera podría vulnerar y perjudicar gravemente la sostenibilidad del negocio. Cuando se define una estrategia de defensa hay que tener muy claro los intereses en juego. Evidentemente, probablemente en algunos casos la mejor estrategia de defensa sea reconocer los hechos, confesarse culpable, colaborar con la justicia, hablo en derecho penal corporativo, y por tanto esa sería la estrategia de defensa. Pero no la va a decidir el Compliance Officer mutuo propio, la va a decidir el órgano de administración, fruto de la estrategia con su abogado penalista corporativo que hayan fijado. Es más, fijemos otro argumento. La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado en ningún momento establece la obligación o la barrunta siquiera de denunciar los hechos por parte del Compliance Officer. Es más, cuando habla de que si la empresa o la persona jurídica se autodenuncia, la Fiscalía dice que si se autodenuncia va a dar la presunción de que el compliance program, el compliance penal, es eficaz. Pero eso es una posibilidad que le da, no una obligación. Y lo que subyace en ese criterio es fomentar la ética y fomentar la autodenuncia para facilitar las investigaciones e ir a las personas físicas que han cometido el delito. Pero jamás establece la Fiscalía o se desprende de ese criterio la obligatoriedad de que esa denuncia que dice que puede formularse la propia empresa contra sí misma y contra el autor del hecho la debe hacer el Compliance Officer stricto sensu, ¿de acuerdo? Por tanto, esto iría en contra del derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica, el derecho, por tanto, a no declarar y a no confesarse culpable. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, evidentemente, si el Código Penal establece que el canal de denuncias es para reportar internamente los incumplimientos, en realidad está entrando incluso a derogar tácitamente el 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los ciudadanos tenemos que reportar los delitos públicos, pero en el Código Penal está diciendo que solo la obligación es de reportarlo internamente dentro del canal de denuncias, con lo cual cualquier empleado también tendría la obligación de reportarlo externamente a las autoridades, pero el Código Penal le dice que no, que su obligación es reportarla internamente. Y si además hacemos un paso más y nos fijamos en la Directiva de la Unión Europea 2019-1937 de 23 de octubre de protección de los alertadores, esa misma directiva que protege los intereses generales de la Unión Europea, por tanto el blanqueo, la corrupción, el medio ambiente, los fraudes a consumidores, establece que habrá que tener canales internos precisamente para que los trapos sucios se limpien en casa, precisamente para fomentar la denuncia interna antes que externalizarla. El escenario es este. Ahora bien, ¿existe una obligación de reportar las denuncias internamente? Evidentemente que sí. Esta es la obligación del Compliance Officer. El Compliance Officer debe prevenir, detectar y reaccionar, pero lo que se espera de él es en el ámbito interno de la compañía, que es donde él puede desplegar sus funciones, que además les han sido delegadas por el órgano de administración. Es decir, si mi pastel solo me lo puedo comer internamente, no estoy facultado para hacerlo externamente. Y si ese pastel me obliga a prevenir, detectar y reaccionar, es decir, a tomar medidas, pues lo que debo hacer es investigar y reportar los resultados de esta investigación. Es más, si no tiene capacidad ejecutiva el Compliance Officer, que si no se la atribuyen no la tiene porque el Código Penal establece que el modelo de organización y gestión debe ser adoptado y ejecutado por el órgano de administración, lo cual permite delegación, pero la ejecución es del órgano de administración, el Compliance Officer dentro de la organización
carece de potestad disciplinaria. Es decir, no puede sancionar disciplinariamente a un trabajador con un despido, debe ser el órgano de administración o bien la Dirección de Recursos Humanos o la dirección correspondiente en quien el órgano de administración ha delegado esa potestad. Por tanto, es importante, y esto va a ser fruto de un artículo posterior doctrinal, que tengamos claro este escenario normativo. Entonces, la respuesta a la pregunta es: no tiene la obligación de denunciar externamente a la organización los delitos corporativos que se hayan cometido. Ahora bien, ¿qué estamos viendo en algunas políticas de reacción frente al delito? Cuidado con esto. En algunas políticas de reacción frente al delito estamos viendo que la propia organización establece cómo se autoimpone como obligación la de denunciar a las autoridades los hechos cometidos. Si nos lo autoimponemos, lo cumplimos, y si lo cumplimos, debemos establecer quién debe denunciar externamente: el compliance officer, el órgano de administración, etc. Entonces, cuando seamos compliance officers, lo que tenemos que ver es si nuestro propio modelo de prevención penal establece esa obligación de denunciarlo a las autoridades, y si esa obligación me compete a mí o al órgano de administración. En definitiva, si bien puede ser que no exista esta norma de hard law, esta obligación institucional de denunciar externamente, sí que puede ser que internamente alguien haya previsto esta obligación, lo cual nos lleva a otro escenario, que es a quién le compete realizar esta denuncia externa a las autoridades. Conclusión: una cosa es la obligación de denunciar y reportar internamente, está plenamente vigente para el compliance officer. El compliance officer no puede hacer trampas al propio modelo de prevención penal. Si tiene que investigar y tiene que reportar ¿a quién? Al órgano de administración, y el órgano de administración tiene que hacer lo que le pertoca en cada momento. Pero esa obligación de reportar y de denunciar, yo en mi opinión la veo internamente, ad intra, no ad extra a la organización. Espero que os sea de utilidad. Sé que es un tema denso, es un tema que preocupa, pero que en mi opinión está por encima el derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica, al derecho a no confesarse culpable, a no reconocer los hechos y a elaborar la mejor estrategia de defensa. Y obviamente es de ser éticos muchas veces el hecho de denunciar los hechos en contra de la organización, pero también es de ser éticos ver cuántos puestos de trabajo están en juego y la sostenibilidad del negocio. Siempre hay una mejor estrategia de defensa en cada caso para conjugar los intereses en juego. Muchas gracias.